Quisiera leerle una parábola que me gustó mucho, se llama la parábola de la manzana. Dice: cierto cultivador de fruta tenía en su propiedad 100 hectáreas de plantaciones de manzana. Este hombre tuvo que hacer un largo viaje a otro país, de modo que antes de su partida contrató a muchas personas para que se encarguen de su plantación. A la hora de partir, les dejó las siguientes instrucciones: su trabajo consistirá principalmente en cosechar las manzanas, pero también será necesario construir almacenes para guardar las manzanas. Algunos trabajarán en la venta y contabilidad, pero como grupo todos serán responsables de la cosecha, y no descuiden de cosechar hasta lo último de la propiedad. Yo les daré todo lo que necesiten para llevar a cabo la obra. A mi regreso los recompensaré de acuerdo a su fidelidad. Al viajar el dueño, los recolectores se juntaron para decidir y acordar la parte de la obra que le correspondería. Viendo que la plantación era muy extensa, los trabajadores dijeron entre sí: ¿qué tal si nos concentramos solamente en las 30 hectáreas más cercanas? Primeramente trabajaremos duro en esta parte de la cosecha, luego podamos expandir nuestro esfuerzo más allá. Pero un pequeño grupo de trabajadores, preocupados por el resto de la plantación, fueron a trabajar en las hectáreas más lejanas. Sin embargo, sus arduos esfuerzos no fueron suficientes para cubrir toda la necesidad. Muchas manzanas maduras fueron cayendo y pudriéndose en el suelo. Mientras tanto, los trabajadores de las hectáreas más cercanas se autonombraron la Sociedad de Recolectores de Manzana. Esto, siendo mucho, alcanzaba a cubrir todo lo necesario. Aún les restaba tiempo para descansar y para divertirse. Planeaban paseos y fiestas, ofrecían cursillos sobre la cosecha, premiaban a los mejores trabajadores del mes y hacían mucha actividad enfocada en enseñar a la gente a cosechar. Pero esas personas se olvidaron que no era pura teoría, tenían que hacer en la práctica. Un día descubrieron que uno de ellos poseía varios talentos para ser recolector eficaz. Cuando éste oyó de las muchas hectáreas de manzanales que no se había tocado, mencionó su deseo de trasladarse a esos lugares para colaborar a los pocos obreros que allí trabajaban. Sin embargo, sus amigos le desanimaron diciendo: con todas tus habilidades, tú serías de mucho valor aquí mismo. Nos ayudará a desarrollar mejores métodos de cosecha. Quédate con nosotros. De esa manera, la sociedad de recolectores se concentraba en mejorar su tecnología de cosecha. Construyó un almacén grande y en comprar camiones y tractores más nuevos. Naturalmente se gastó mucho tiempo en reuniones para decidir la apariencia de los almacenes, qué modelo de tractor usar y qué color iban a pintar los camiones de la empresa. Por supuesto, ellos querían lograr la fama de la sociedad de recolectores de manzana más grande de la actualidad, y de esa manera impresionar al dueño de las plantaciones a su retorno. Finalmente llegó el día en que el dueño de los manzanales retornó de su viaje para ver sus plantaciones. Imagínense cuál sería su impresión. ¿Estaría complacido por el trabajo de la sociedad de recolectores o estaría conmovido por la inmensa cantidad de manzana podrida en lugares lejanos que no llegaron? Entonces, hermano, yo cuando leí eso me tocó mucho y nosotros vemos, yo otra vez veo el pastor Rolando comentar que mucha gente se organiza. Es importante la iglesia organizarse, muy importante. Debemos tener los ujieres bien organizados, el equipo de Ojo Alerta muy organizado, todos los ministerios muy organizados. La Biblia dice que todo debe ser hecho con decencia y con orden. Pero muchas veces vi el pastor Rolando reclamando de que esa persona se acomodan en su ministerio y se olvidan de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Cosechar esa manzana para que no se pudra.
¿Qué es lo más importante? Que nosotros podamos enfocar en lo que Dios quiere. Nosotros tenemos la gran comisión que dio el Señor, y nuestra misión como iglesia está basado en la gran comisión. ¿Alguien me puede decir cuál es la misión que tenemos de la iglesia? Está bien grande en la entrada de la iglesia. ¿Quién me puede decir? Ganar y discipular vida e intimidad con Dios. Pero la mayoría o mucho solamente lo tienen en teoría. Entonces, hermano, es importante, como dice, importante organizar el sindicato de cosechadores de manzanas. Sí, es importante, pero no debemos olvidar que las manzanas están ahí, cerca de caer, cerca de podrirse. Y hermano, también nosotros podemos ver qué significa misión. Quiero que usted abra su Biblia ahí en Mateo, San Mateo capítulo 28. Y es interesante que nosotros, ¿cuántos pilares tenemos en la iglesia? ¿Quién me dice? 4. ¿Cuáles son? Amén. Y estamos bien organizados, pero muchas personas aún tienen el concepto siguiente. Venga acá 4 jóvenes rápidamente. 4, rápido, venga, los 4 de aquí. Amén. Venga, Jonathan. Amén. Aquí adelante. Venga. Venga uno más, Humbertito. Joven es de 9 a 99. Humbertito es joven. Venga para acá. Amén. Entonces, hermano, nosotros estamos organizados. ¿Es importante ser organizado? ¿Sí o no? Sí, importante. Tenemos 4 pilares de la iglesia. Tenemos el pilar de evangelismo. Venga Humbertito primero, porque él es del pilar de evangelismo. Amén. Mucha gente aún no entiende el concepto que nosotros tenemos como iglesia. Algunos piensan el pilar de evangelismo tiene la misión de ganar. Gana la vida y la pasa la papa caliente al pilar de educación, que tiene que discipular. Y el pilar de educación pasa la papa caliente al de familia, que es integrarlo en la familia. El de familia pasa la papa caliente al de servicio, para que entrene a esa persona a servir y ser enviado. Pero hermano, nosotros estamos organizados así debido a los ministerios de la iglesia, pero nosotros queremos que toda la iglesia entienda que los 4 pilares deben enfocarse en la misión que tenemos como iglesia. ¿Cuál es la misión? Y discipular vida e intimidad con Dios. ¿Qué significa? Todo lo del pilar de evangelismo debe estar ganando y discipulando. Todo lo de educación ganando y discipulando. En Efesios habla muy claro de los 5 ministerios y que todos ellos deben ser preparados para entrenar a los obreros a que hagan la obra del Señor. Pero todos debemos trabajar con la misma meta. ¿Cuál es? Ganar y discipular vida e intimidad con Dios. Entonces, hermano, eso debe quedar muy claro. La visión de la iglesia, tenemos un programa que Dios ha dado al pastor Rolando y a nosotros como iglesia, que todos deben discipular. La misión de la iglesia es ganar y discipular. Y hay un esquema que el pastor Rolando hizo cuestión de que esté muy grande allá, que son algunas acciones simples y sencillas que todos debemos hacer. No es que podemos hacer, ¿no? Entonces, uno es agarrar a la persona y registrarla. Durante la semana, esa persona, esa visita, ese nuevo convertido debe ser integrado a una pequeña familia. Amén. Porque ahí está la comunión, ahí puedes estar en contacto con los hermanos. Durante el mes debe ser encaminado a uno de los 2 seminarios, y esa persona que lo ganó debe discipularlo en lo básico. Son 13 semanas, tenemos una cartilla con todas las lecciones para que nadie pueda decir no sé cómo hacerlo. Uno agarra y va leyendo y va estudiando con esa persona lo mínimo, y el discipulado sigue. Yo tengo discípulos de 10 o 12 años que hasta ahora vienen a consultar y pedir ayuda en su momento de debilidad. Gracias. Entonces, hermano,
Gloria a Dios. Cuando hablamos de misiones es importante entender, porque si yo hablo Lima, por ejemplo, ¿qué es Lima? Lima puede ser el fruto de un fruto que se hace el jugo de la lima. También en la capital de Perú, aquí tenemos hermano peruano, ¿no? Que Lima, la capital de Perú, también puede ser un instrumento de fierro usado para afilar los cuchillos o afilar los machetes. Yo recién escuché a un tipo diciendo, una propaganda diciendo: ¿quiere borrar algún tatuaje con limón? Aprenda cómo hacerlo. Yo, interesante, ¿cómo será? Yo que sepa, yo soy médico veterinario, pero tengo concepto también de medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser borrar tatuaje con limón? Nunca escuché. Y cuando fui a ver, el tipo dice: bueno, usted agarra un limón, pero no es un limón de la fruta, un limón de esos grandes de lijar fierro, agarra encima del tatuaje y lo frega hasta que salga todo el cuero y el tatuaje está borrado, ¿no? Entonces, interesante que también cuando hablamos de misiones no hace simplemente un tipo que a veces lo tiene, el tipo de choco, de ojo claro, ese es un misionero. No, misiones tampoco no es simplemente cuando uno sale de la iglesia para ir a otro pueblo, tampoco no es solo eso. Misión no es solamente tampoco cuando uno llega a ir a países que son prohibidos el evangelio, esos son partes de misiones. Pero cuando hablamos de misiones, es lo que dice acá en San Mateo capítulo 28, del versículo 19 adelante, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí no dice simplemente id. Usted le predica a una persona y le pregunta: ¿usted quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Venga aquí, Angelito, otra vez, por favor. Entonces, misiones no es simplemente llegar. Quizá yo como brasilero que estoy acá, que soy misionero de la iglesia, vaya a algún pueblito donde no ha sido predicado el evangelio, encuentro a Angelito y digo: ¿tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y le predico y está con la Biblia y él dice: sí, quiero. Entonces yo digo, repito una oración conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, abro mi corazón, te invito a entrar, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén, hermano. Nos vemos en el cielo. Chao. Misión cumplida. Y lo abandono. No, el mandamiento aquí es muy claro. Dice: ir y hacer discípulos. Ahora aquí también dice: enseñándolo que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, y es interesante, hermano, en la Biblia nosotros vemos cómo el evangelio ha sido propagado, cómo el evangelio ha sido diseminado. No había ese aparatito que muchos lo tienen de desodorante, muchos lo tienen en su casa como amuleto. Mi abuelita contaba, la abuelita Alejandra, que también es mi abuelita y parece mi madre, mira, choca como yo, ¿no? Entonces él le decía que cuando era niña en su casa tenía una Biblia de ese tamaño con su plástico encima para que no le agarre el polvo, y muchas veces le dio curiosidad de ir a mirar, y cuando él le tocaba la Biblia, le pegaba en la mano y decía: no puede tocarla, en la Santa Biblia. Entonces, hermano, la Biblia no es para usar de desodorante, no es para usarla de amuleto, no es como en la película de vampiro, que viene el vampiro, el tipo levanta una Biblia y el vampiro tiene miedo. La Biblia debe ser usada, como dice aquí, para que nosotros hagamos discípulos y para enseñar que la gente guarde todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermano, misión es como dice ahí: ir y evangelizar. Aquí abra su Biblia en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigo
en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, nosotros vemos que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, la primera cosa que Él nos manda aquí es ser ¿qué? Hacer ¿qué? Ser testigo. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos por un avivamiento, hermano, ahora yo le pregunto, ¿qué es un avivamiento? Y es importante entender eso. Avivamiento no es, primero le voy a decir lo que no es, para que usted entienda después lo que es. Amén. Avivamiento no es una iglesia que el pastor predica gritando y gritando y gritando y correteando por todos los lados. No es eso. Avivamiento no es cuando toda la gente habla en lengua al mismo tiempo y grita y hace todo al mismo tiempo. No es. Avivamiento no es cuando simplemente la gente va orando por otro y van cayendo. Eso puede suceder. Eso son manifestaciones del Espíritu Santo, pero eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando sucede eso. Nosotros recibimos el Espíritu Santo y como consecuencia somos testigos. Hermano, yo siempre digo eso y mi oración también es cada día: Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Porque una cosa es ser portador del Espíritu Santo, otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo saber? Y quiero que usted haga esa pregunta ahora en su mente, o repita conmigo: ¿cómo saber si soy lleno del Espíritu Santo? Pregúntense a sí mismo: ¿cómo saber si soy lleno del Espíritu Santo? Es sencillo. Hechos 1:8: recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando tú tienes y eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a sentir un fuego, una motivación de querer hablar todo el tiempo del Señor a la persona que necesita. Tú vas a llegar delante de alguien y vas a sentir la incomodidad: Señor, ¿cuándo? Yo quiero llamar al pastor Rolando y a la hermana chiquitita ahora aquí, por favor. Amén. Porque hoy es el culto misionero y yo creo que debemos darle la honra. Amén. Porque el pastor Rolando, yo lo considero un gran misionero y un gran ejemplo para nosotros. Y quiero comentar aquí Hechos 1:8, ¿qué dice? Recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Entonces, muchos ya escucharon el testimonio de conversión del pastor Rolando. La hermana chiquitita aceptó primero al Señor como Salvador. ¿Y cuál es la promesa que dice en la palabra? Tú y tu casa serán salvos. Y él se agarró de esa promesa y empezó a predicarle a su marido. Y por lo que escuché, los primeros meses fue duro, ¿no? Ni siquiera quería entrar en la iglesia, pero un día llegó. Amén, llegó. Y el pastor Rolando, cuando recibió también la investidura del Espíritu Santo, él pudo haber quedado cómodamente trabajando en Brasil, ganando quizás 10 veces o 20 veces más de lo que podía trabajar aquí como médico. Quizá pudo haber montado su clínica, pero él recibió del Señor que tenía que retornar a Bolivia y tenía que primero empezar a predicar a su familia, y así lo hizo. Y nosotros podemos ver que no toda su familia se convirtió ahí. Él abrió su puerta de su propio consultorio. Yo he ido al principio cuando había los grupos de jóvenes en su consultorio. De ahí empezó a abrir pequeña familia, de ahí abrió la iglesia, y hoy día nosotros como iglesia, fruto de él, de su ministerio, ya tenemos en muchos lugares de Santa Cruz y tenemos en 3 lugares, en 3 pueblos donde no hay ninguna otra iglesia, y nosotros tenemos como misión, nuestra meta, el pastor siempre habla, uno de sus deseos que para el próximo año podamos enviar misioneros a algún otro país. Entonces, hermano, recibió el poder del Espíritu Santo y no se quedó ahí. Empezó a tener una incomodidad
de elevar esa palabra, de hablar, de muchas veces podía estar en su casa durmiendo. No, vamos a predicar. Iba y bueno, la historia es larga y yo he escuchado muchas veces, y quiero que usted dé un fuerte aplauso al Señor por haberlo traído acá. Amén. Amén. Ahora, hermano, mire, él no solo empezó a predicar, eso es lo importante. ¿Qué empezó a hacer? ¿Hacer qué? ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos. Y hoy día él tiene muchos discípulos acá. Pero cuando usted gane algo, usted va a traerlo. Pastor, traje aquí a Angelito, quiero que tú lo discipules. No. ¿Qué tiene que hacer? Tú eres discípulo y tienes que discipular a otro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros vemos, en la palabra era así. Nosotros vemos la misión. Cuando hablamos de misión, es eso, hermano. Es ganar y discipular vidas de intimidad con Dios. Ahora tú empiezas con tu familia, después tú puedes ir a otro lado y eso tiene que ir creciendo. Hoy día está muy de moda las empresas con sistemas piramidales, ¿no? Herbalife y no sé qué más, For Life y tantas empresas, y la gente motivada a hacer que en meter abajo de su pirámide, meter varias personas. Y todo lo que esa persona ganan o venden, parte de esa ganancia llega al punto de la pirámide que es uno. Ay, hermanos, si nosotros, todos nosotros enfocáramos en el evangelio, en ese sistema que dejó Jesús, ir a ser discípulo, y eso hace más discípulos y más discípulos y más discípulos. Hermano, podíamos ganar muy fácilmente Santa Cruz, Bolivia en poco tiempo. Una vez hice una progresión geométrica. Si cada uno ganara y discipulara a uno durante un año, y ese al siguiente año ganar y discipular a otro, hermano, ni en 10 años podíamos llegar a tener más de 10 millones de personas ganadas para el Señor, empezando con un grupo de 25 personas. Y si uno llega a hacer 2, que es una meta muy sencilla. Entonces, hermano, aquí quería comentar solamente del renuevo ese, que hay algunos ejemplos de misioneros. Amén. No voy a leer todo, por eso tú lo tienes, y le hago un desafío. Yo estuve leyendo la historia de esos misioneros y lo anoté y lo pinté, pero debido al tiempo no voy a poder comentar de todo, pero le hago un desafío y sé que eso va a edificar su vida. Ponga en internet el nombre de su misionero y lea la historia de lo que lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos, cuando fueron motivados, aquí por ejemplo Guillermo Carey en la India, dice: en la época del fervor espiritual dirigido por los Wesley, el contacto permanente de Carey con la iglesia le permitió forjar ideales optimistas que influirían toda su vida. Y él fue influenciado y elevó el evangelio a muy grande parte de India, y él hizo grandes cosas para el Señor. Y los misioneros salieron ¿de dónde? De los avivamientos. Ahora, qué interesante, volviendo a Hechos 1:8, la historia de la iglesia fue así. El Señor llega y manda ir a ser discípulos. Amén. Usted conoce eso, conoce, ¿no? Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el momento del gran avivamiento, yo le pregunto, hermano, ¿es agradable y es lo mejor que uno puede sentir en ese momento que hay el derramar del Espíritu Santo? Amén. Todos los retiros de verano que tenemos, todos, absolutamente todos, siempre hay un gran derramar del Espíritu Santo. Y también en los cultos que tenemos. Y eso es lindo, es muy lindo, porque es como si uno llega y muchas veces está como si tuviera su batería como el celular, así, pip, 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 queriendo apagarse, y uno llega a esos lugares donde el Espíritu Santo se mueve y uno sale de ahí lleno del Espíritu Santo, motivado otra vez. Eso es muy lindo. Pero en la historia de la iglesia, cuando llegó el Pentecostés, la iglesia se acomodó en Jerusalén y se olvidó que debían ir más allá, y el Señor mandó persecución.
Y a través de la persecución ellos huyeron de Jerusalén y fueron a predicar en otro lado. Aquí yo quiero comentar sobre este misionero que se llama David Livingstone, que fue en África. Interesante que leyendo su historia, yo vi que en la época no había como hoy día uno entra a Google Earth o en Google Maps y uno puede ver toda África, donde hay verde, donde hay río, donde hay carretera y todo. Impresionante la tecnología hoy. Pero en esa época ellos no tenían idea de todo el mundo, no tenía idea que en el centro de África había mucho río y mucho verde. Ellos llegaban por la orilla y era puro sequía. Entonces ese misionero fue y empezó a predicar el Señor, y él combatió mucho el tráfico de esclavos antes de la época de la abolición, cuando entraban a secuestrar a la persona para venderla como esclavo, y él estuvo luchando mucho contra eso. Y él fue entrando hacia África y buscando lugares que había agua para plantar misiones y misiones y llevar la palabra de Dios. Y él descubrió muchos lugares impresionantes, y tanto así que una vez llega una persona y va a visitar Londres, va a visitar el lugar donde había un cementerio de puro personas famosas, y ese comerciante pregunta así: ¿cuál es la tumba más visitada del cementerio? Y el encargado de ahí dice: es la tumba de Livingstone. Muchos reyes famosos enterrados ahí, pero toda la gente quería conocer la tumba de él. ¿Por qué? Yo les voy a comentar acá por qué sucedió eso. Porque él fue un gran misionero, llegó a muchos lugares de África. Y es interesante, le quiero comentar un poco de su muerte. Él, después de mucho tiempo ahí, dice que él tenía su discípulo, que era un africano, que lo acompañaba a todo lugar, y llegaron a su cuarto cuando él era ya anciano, y lo encontraron muerto de rodilla en su cama. Hermano, él murió orando al Señor. Y en su diario, ahí al lado de él estaba escrito alguna palabra para eso indígena. Y él había recomendado a esos indígenas que el día que él muriera, que él quería que su corazón sea enterrado en África y su cuerpo podía ser llevado por la misión británica a Inglaterra. Y así fue literalmente, su corazón quedó enterrado en África y su cuerpo fue embalsamado y llevado, y por eso que he conocido hoy. Pero le quiero leer algo que me impactó. Dice que entre los que asistieron a su entierro se encontraban sus hijos y el viejo misionero Robert Moffat, padre de su querida esposa. La multitud estaba compuesta tanto de un pueblo humilde que lo amaba, como de los grandes que lo honraban y respetaban. Se cuenta que entre la multitud que permanecía en las aceras de la calle de Londres, el día en que el cortejo fúnebre que llevaba el cuerpo de David Livingstone pasó, había un viejo llorando amargamente. Al preguntarle por qué lloraba, respondió: es porque Davidcito y yo nacimos en la misma aldea, cursamos el mismo colegio, asistimos a la iglesia en la misma escuela dominical, trabajamos en la misma máquina de hilar, que una época él trabajó en una fábrica de tela. Pero Davidcito se fue por aquel camino y yo por este. Ahora él es honrado por la nación entera, mientras que yo soy despreciado, desconocido y deshonrado. Y el único futuro para mí es el entierro de un borracho. O sea, ese señor había comparado eso. Entonces, hermano, no es solamente el ambiente, sino la preferencia de nuestra juventud lo que determina nuestro destino. No solamente aquí en este mundo, sino para toda la eternidad. Esa palabra, esa frase, él dejó bien escrita en su diario. Quiero que tú abras el oído para entender. Voy a leer otra vez. Él dice: no es solamente el ambiente, sino la preferencia de nuestra juventud lo que determina nuestro destino. No solamente aquí en este mundo, sino para toda la eternidad. Y es por eso que a veces digo, hermano, cuando tú llegues delante de Dios,
Cuando tú llegas delante del Dios en el juicio, como dice la Biblia, del gran trono blanco, Dios no va a preguntar qué clase de auto manejaba, cuánto cuarto tenía tu casa, qué ropa de marca has usado. Dios va a preguntar cuánta vida ganaste para mí, a cuánta persona tú has conquistado para mí. Eso es lo que nosotros vamos a rendir delante de Dios. Y nosotros vemos que estuvimos viendo en la mañana, el culto de la mañana, que muchas veces Jesús dio una orden imperativa. Imperativo es cuando yo digo, Mateo, no haga eso. Entonces es interesante, hermano, que a mi hijo mayor, yo creo que más de la mitad, y puedo decir que unos 70% de las veces que tuve que castigarlo, presta atención, no fue por algo que él hizo, fue algo por lo que él no hizo. Llegaba y decía, Leonardo, acomode su cuarto, yo voy a salir con tu madre y cuando volvamos queremos ver tu cuarto en orden. Volvía y nada. Entonces tuvimos que castigarlo. Y nosotros vemos también bíblicamente hay pecado de comisión. No adulterará, no matará, no eso ni otro. Pero hay pecado de omisión. Si el Señor dice id a ser discípulo y tú no estás haciendo discípulo, tú estás pecando. Pero no un pecado que tú vas a perder tu salvación por eso. No un pecado que te va a llevar al infierno. Pero un día Dios te va a cobrar y te va a preguntar, ¿qué hiciste con este, con el otro, con el otro, con el otro? Que estaba ahí a tu lado. Entonces, hermano, cuando Livingstone hablaba a los alumnos de la Universidad de Cambridge, dijo lo siguiente: por mi parte nunca ceso de regocijarme porque Dios me haya designado para tal oficio de misionero. Porque él en su diario escribió un libro acerca de las misiones, todo lo que pasó, inclusive un león lo atacó y le mordió, quebró su hueso y él no podía más levantar su brazo y toda la prueba, más de 30 veces había agarrado malaria y fiebre y enfermedades, perdió a sus hijos, perdió varios hijos allá en África, perdió a su esposa también por el tema de la malaria, de la fiebre, y él escribió un gran diario, un gran libro que es muy reconocido en Inglaterra, y la gente que lo leía lo quería venerar. Y él dice así: el pueblo habla del sacrificio que yo he hecho en pasarme tan gran parte de mi vida en África. Y mire lo que él dice: es sacrificio pagar una pequeña parte de la deuda que nunca podremos liquidar y que debemos a nuestro Dios. Es sacrificio aquello que trae la bendita recompensa de la salud, el conocimiento de practicar el bien, la paz del espíritu y la vida de esperanza de un glorioso destino. No hay tal cosa, y lo digo con énfasis, no es sacrificio. Nunca hizo un sacrificio. No debemos hablar de sacrificio si recordamos el gran sacrificio que hizo aquel, preste atención, que descendió de su trono, que descendió de su gloria, descendió de las alturas para entregarse por nosotros mismos. Y ahí es lo que yo me pongo a pensar. Cuando Jesús vino, Él dejó su trono. Cuando lo van a agarrar a Jesús y llega Judas y le da un beso traicionándole, y lo van a agarrar a Jesús, Pedro saca su espada, corta la oreja del soldado y Jesús le dice: pare. Muchas veces había hablado antes que era necesario que Él muriera, padeciera, pero que iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Pedro, tú no sabes que si yo quisiera, rogaría a Dios y Él mandaría legiones de ángeles para defenderme, pero no, es necesario. Entonces aquí es como si llegara un ladrón con un cortapluma para asaltar a uno y uno tuviera 2 ametralladores en su mano, ¿no? Como en una película de antigua que llega Cocodrilo Dandy, no sé quién vio esa película, y llega un tipo ¡plá! Con su cortapluma y su esposo, su novia dice: cuidado, él está armado, y él pone la mano atrás y saca un cuchillo de ese tamaño y dice: armado estoy yo, y el ladrón sale correteando. Lo mismo es con Jesús. Jesús, con todo su poder, Él podía haber fulminado a esos soldados,
pero Él se entregó por ti y por mí. Eso sí fue un sacrificio. Siendo Dios, se entregó. Ahora aquí nosotros vemos el libro de Daniel y también Apocalipsis que Satanás viene y quiere hacer cesar el sacrificio. Nosotros vemos hoy día, hermano, cuántas personas que tienen condición en su casa y condición espiritual, porque tienen conocimiento de la palabra, para abrir una pequeña familia, para invitar a su vecino, su pariente, y empezar a predicarle, a discipularlo, pero simplemente a veces dicen: no, es un sacrificio, yo llego cansado del trabajo y además tengo que invitar a veces una sodita o una limonada y mucho sacrificio. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Eso es lo que Satanás quiere hacer. Quiere poner en nuestra mentalidad que hacer discípulo es difícil, que hacer discípulo es complicado, y nos hace desistir sin antes querer hacer. Hermano, debemos reprender esa mentalidad. Hacer discípulo, hay un sacrificio, hay. Predicar el evangelio, hay un sacrificio, hay. A veces tú tienes que dejar la comodidad, el aire acondicionado, tienes que dejarlo, pero el mandamiento del Señor que debemos hacer discípulos. Debemos hacer discípulos, debemos cumplir esa gran comisión. Y mire lo que dice el Señor allá en el libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías 1, versículo 4. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Venga acá otra vez, Angelito, por favor. Para la otra no se siente en primera fila. Venga acá. El Señor llega a Jeremías y dice así: vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a la nación. Quiero que lea el versículo 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. El Señor dice: debemos hacer discípulos, y nos ay, Señor, no sé hablar, soy un niño. Antes de empezar y antes de ser usado por Dios, nosotros empezamos a poner los pretextos. Moisés lo hizo. Cuando Dios le dijo: vaya y hable, Moisés dijo: Señor, soy tartamudo. Entonces aquí el Señor lo mira y dice a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Quién es bueno de gramática? ¿Puede decir eso? Eso está la doctora Anita, abogada, tiene que ser buena en gramática. Eso es imperativo. Amén. Imperativo, ¿qué significa? Orden. Como dice el pastor Rolando, el rey diciendo al siervo: haga. Y nosotros como siervos de Dios no debemos decir no. Aquí el Señor llega y dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de él, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y aquí interesante, hermano, el Señor promete que Él nos pone la palabra en nuestra boca, y que nosotros debemos simplemente atrevernos y abrir la boca y hablar, pero tampoco no nos va a poner un flash memory ahí y traspasar. La palabra de Dios está aquí, debemos estudiarla para poder hablar. Y aquí el versículo 17, Jeremías 1:17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El Señor le hace un mandamiento: yo pongo mi palabra en tu boca, pero tú anda y dile. Y Jeremías dice: Señor, soy un niño, no sé hablar. Y el Señor después le dice: no temas delante de ellos, para que yo no te quebrante delante de ellos. Y cuántas veces, hermano, yo veo
hermano que viene, ay, yo estoy con mucha lucha, yo estoy con tanta dificultad, yo estoy con dificultad económica y aquí y allá y tal. Y a veces yo pregunto eso de acá, ¿tú estás hablando del Señor a la gente? No. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Lo está quebrantando. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que Dios mandó. No hicieron lo que Dios mandó. Amén. Gracias, hermano. Entonces hoy día está muy de moda el evangelio de la prosperidad. Hoy día mucha gente llega al Señor porque dice, no, yo voy al Señor porque me va a sanar, porque voy a ser prosperado, que aquí, que allá. Y no viene al Señor por amor. Y el Señor dice acá, inclusive para nosotros, que si nosotros no hablamos y no obedecemos su mandamiento de ir, predicar y hacer discípulos y hablarle a la gente del Señor, ¿qué haría Él? Nos quebrantaría delante de Él. La aplicación literal de esa palabra es ser humillado delante de Él. Quebrantado, humillado. Y hermano, eso nosotros vemos que Dios quiere que nosotros hagamos eso, que nosotros cumplamos la gran comisión, prediquemos. Y la Biblia dice en tiempo, en fuera de tiempo, en hora, en fuera de hora. Y después lo animo a que tú leas la historia de esos varios misioneros que están acá. Eso ha sido preparado para que tú lo leas. Hermano, léalo y si puede entre a internet y ve lo que han hecho. Si está aquí es porque han sido considerados grandes hombres delante del Señor. Y hermano, nosotros debemos empezar con el factor mínimo, que es los que están ahí, los que están cerca. Isaías 54, versículo 1 al 3. Isaías 54, del versículo 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Hermano, el desafío que tenemos hoy día para que tú, si tú no has parido hijos espirituales, tú eres un estéril, como dice aquí. Pero la promesa del Señor acá dice que tú debes regocijarte y que Dios va a hacer que tú te embaraces y Dios va a hacer que tú des muchos hijos. Amén. Hermano, yo quiero que tú pongas eso en tu corazón, que tú puedas decir, Señor, yo quiero tener hijos espirituales. Aquí dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor dice refuerza tus estacas, el Señor está diciendo que debemos prepararnos, debemos leer, debemos comer, como dice el rollo, para ir a predicar a otros. Debemos fortalecernos en el Señor. Y Él dice, porque te extenderá a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hermano, en ese momento, mientras cantamos esa canción nuevamente, dice, llevaré yo también mi cruz y por una corona la voy a cambiar. Hermano, el desafío es que nosotros dejemos de ser estériles, dejemos de ser estériles espirituales y que busquemos enfocar en lo que Dios una vez te va a preguntar. ¿Qué marca de auto andaba? No. ¿Cuántos cuartos tenía en su casa? No. Dios te va a preguntar cuánta vida ha ganado para el Señor. ¿A quiénes han predicado? Amén. Y que nosotros cada día podamos preguntar. Me acuerdo de Craig Hill, que dijo que cada día levantaba y decía, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer conmigo hoy día? Imagínense si cada uno de nosotros, cada día al despertar, lo primero decir, Señor, ¿a quién quieres tú que yo hable? Yo quiero hablar mínimo a una persona del Señor hoy día. Amén. When the music fades and all is stripped away, and I simply come,
longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about